La vida y la muerte me parecían límites ideales que debía franquear antes que nadie y derramar luz sobre nuestro oscuro mundo. Esta es una de esas grandes frases que nos deja la novela Frankenstein, escrita por Mary Shelley en 1818. Está escrita en primera persona, es un protagonista que cuenta en una carta lo que le ocurrió. Y como todas esas historias que son narradas en primera persona, tiene esa peculiar característica de que es difícil saber qué creer, porque el narrador que está conversando contigo no conoce todas las realidades que están ocurriendo, ni tiene todas las interpretaciones de su contexto, sino que simplemente te está dando su opinión, la forma en la que él interpreta el mundo. Y esto es muy importante en la historia porque el protagonista, o el narrador más bien, es un narrador que tiene una visión muy sesgada de la realidad, y yo me atrevería a decir, este es mi punto de vista, que es una visión muy infantil. Es un ser irresponsable que en realidad no se apodera, no se adueña, no se apropia de los actos que comete. Y esto se ve en la forma en que él cuenta y describe la historia y las decisiones que él toma y la forma en la que él interpreta a los personajes que hay alrededor de él. Esta historia es tan poco conocida que muchas personas creen que el monstruo verde es Frankenstein, cuando en realidad Frankenstein es el científico. Victor Frankenstein es el ser humano que construye al monstruo, que construye a la criatura que todos conocemos. Y es que la criatura en la historia no tiene nombre, y este es un elemento muy importante sobre la narrativa. Muchas de las personas que han leído este libro creen que es una advertencia sobre los peligros de la tecnología, sobre los peligros que representa el conocimiento. Y esto es muy entendible porque el mismo Víctor, el científico, cuando está contando su historia, dice otra frase que es bastante famosa y es: aprende de mis errores en búsqueda del conocimiento para que éste no te destruya, cuando está hablando con otro científico dentro del barco donde él cuenta su historia. Es entendible que haya muchas personas que digan que es una advertencia frente a las nuevas tecnologías y al conocimiento, y que muchas personas lo estén trayendo hoy para hablar de la inteligencia artificial, porque Víctor lanza esta frase donde nos advierte sobre el peligro de la tecnología y nos dice literalmente que su creación fue la que terminó destruyéndolo a él. Y en la historia vamos a ver cómo esto ocurre. Entonces es una conclusión razonable. Sin embargo, yo me atrevería a decir que es una conclusión errónea. Y yo no creo que esto es lo que haya querido decir Mary Shelley en su libro. Voy a entrar aquí en spoilers, los voy a poner en blanco y negro para que el que no quiera que le dañe la lectura, sino que quiera ver mi interpretación sin que le dañe mucho el libro, pues pueda brincarse esa parte. Pero es muy sencillo ver a Frankenstein como una historia trágica donde el científico Víctor crea un monstruo al que deja abandonado, y este monstruo, al sentirse solo y desolado, y su corazón se rompe al ver su abandono, al ver que nadie lo quiere, a ver el desprecio que tiene el mundo frente a él, se rebele contra su creador y vuelva su propósito de vida la destrucción de esta persona que lo construyó pero que lo dejó en el olvido. Entonces es razonable interpretarlo como una advertencia de cómo la tecnología puede volverse contra nosotros, como efectivamente en la historia vemos que acaba con la vida de Frankenstein, quien muere al final de la historia y todos sus seres queridos terminan siendo de alguna manera asesinados por el monstruo. Sin embargo, yo pienso que acá se estaría perdiendo mucho de la simbología. El libro se llama Frankenstein o el moderno Prometeo por una razón muy específica. Es razonable interpretarlo como que lo que quiere decir Mary Shelley al ponerle este título a su libro es que Víctor desarrolla una nueva tecnología y se la entrega a la humanidad al crear al monstruo, a la criatura. Así como Prometeo le roba al dios Helio el fuego y se lo entrega a los seres humanos. Uno podría interpretar el paralelo de esta manera.
Sin embargo, yo creo que esa no es la forma de mirarlo, porque lo que muchas personas desconocen de Prometeo es que Prometeo es, en la mitología griega, el dios creador de la humanidad. No solo le entrega la humanidad y lo que interpretamos como la tecnología a los seres humanos, sino que literalmente nos crea del barro. Es Prometeo, el titán, quien con barro construye a los seres humanos. Y al vernos desolados, abandonados e indefensos, nos entrega el fuego, incluso corriendo el riesgo de enfurecer a los dioses, como efectivamente lo hizo y como es condenado después, no exactamente por robar el fuego, eso también es una mala interpretación de la historia. Él es perdonado por robar el fuego, pero después los seres humanos le esconden ofrendas a Zeus y Prometeo ayuda a los humanos a esconder esas ofrendas. Y es Zeus el que después de esto, sumado al haber robado el fuego, lo castiga atándolo y condenándolo a que un buitre todos los días le perfore las entrañas. Pero acá es donde la comparación entre la simbología de la mitología griega y de Prometeo versus la forma en que Mary Shelley escribió su libro son muy importantes. Y es que, a diferencia de Prometeo, quien se responsabiliza de su creación y roba el fuego para protegernos, Víctor se aleja de este ser que él crea. Víctor, cuando crea a la criatura, se espanta por lo horrible que le parece, y ese miedo que le provoca es un reflejo de su propia humanidad en esa construcción que él hace, y la deja abandonada a su suerte. Y se va, y nunca en todo el libro toma responsabilidad de esto, ni siquiera cuando el mismo monstruo se aproxima a Víctor y le pide que por favor le cree un ser que lo pueda acompañar en su soledad. Ni siquiera en ese momento Frankenstein es capaz de responsabilizarse y de tener una conversación profunda con la criatura. Y es que así no haya querido crear algo, porque es justificable que él no haya querido traer otro ser hacia el mundo, sobre todo con su interpretación de que el conocimiento es algo destructor para los humanos. Pero lo único que quería el monstruo era compañía, era un amigo, y Víctor habría podido ser esa persona que estuviera ahí. Entonces, su visión fue infantil y no supo enfrentar las circunstancias, mientras que Prometeo, al hacerse responsable de su creación, de nosotros, y habernos entregado el fuego, fue salvado, porque muchos años después, Heracles, en sus 12 pruebas, mata al buitre que estaba torturando a Prometeo. Y Prometeo es librado de la condena eterna que hizo Zeus por su misma creación, por haberse responsabilizado de ese ser que él creó. Entonces esto para mí es una clara muestra de que las historias no nos están diciendo que la tecnología es un peligro, que el conocimiento es un peligro, sino que tenemos que responsabilizarnos de lo que hacemos. Prometeo se responsabilizó de su creación y esto lo salvó. Víctor la dejó abandonada y esto terminó siendo su fin. Y la misma criatura nos hace esta analogía y nos dice, yo debería haber sido tu Adán, pero en cambio fui tu ángel caído. Lo que está diciéndonos es, yo quería ser tu obra magna, yo quería tu amor, pero terminé siendo el Lucifer de esta historia, y compara a Dios con el demonio, y cómo el demonio termina siendo el destructor de la misma humanidad, no porque él sea malo, sino porque es esa maldad que está dentro del ser humano y se representa. Es la irresponsabilidad, es la incapacidad de tomar fuerza ante lo que hacemos y enfrentarlo. Y esta para mí es el gran acierto del libro. Si ustedes me preguntan si es una lectura que yo recomendaría, pues creo que claramente con mi análisis es obvio que es un libro que me gusta, que creo que es muy reciente, que creo que es muy actual más bien, más que muy reciente, y que siempre va a hablar de unos elementos que son esenciales al alma humana. Sin embargo, solo se lo recomendaría a personas que son buenos lectores y que quieran una obra bien escrita con una trama interesante. No a aquellas personas que solo quieren leer
historias fundamentales de la literatura, y es que a pesar de que me parece un gran texto, no lo pongo en el mismo nivel que muchos otros críticos lo ponen. Es una gran obra, vale la pena leerla, pero siento que hay otras obras más esenciales. La versión en la que yo me lo leí, yo me lo quise leer en inglés, quería leerlo en el idioma original que lo había escrito su autora, lo leí en la edición de Everyman's Library, la edición de 1818, porque hay dos. Este es otro elemento que muchas personas no saben de esta historia, y es que Mary Shelley lo publicó anónimamente en 1818, estuvo más o menos 2 años escribiendo esta obra, que empezó como un cuento corto, y después de que murió su esposo, que era un escritor famoso en esa época, lo republicó bajo su nombre, pero con algunos cambios sutiles. Ya no tenía este enfoque tan filosófico y tenía más un enfoque como hacia tragedia. Y les voy a dejar acá un video de la que les recomiendo para que lean en español, porque me parece que hay una edición ilustrada que es muy bonita. Entonces pueden pegarle una revisada. No sé si sabían estas curiosidades sobre esta historia. Yo también me decidí a leerla porque dentro de poquito va a salir una película de Guillermo del Toro y quería tener el contexto del libro antes de verme la película de este director, que es de mis directores favoritos. Y una vez me la vea, espero poderles hacer el análisis de qué pienso de la película frente al libro. Déjenme en los comentarios si se lo han leído, si comparten mi interpretación, y si no, díganme por qué, y coméntenme qué otros libros les gustaría que leyera. Nos vemos en el próximo video.